Dice así la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida,
toda planta verde le será para comer, y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Buenos días a todos. Manolito tiene una frase que siempre me ha hecho mucha gracia. Él dice: buenos días para todos y patadas. Bueno, buenos días a todos. Gracias al Señor por este tiempo. No sé si me lo puse bien o no. Como hablamos hace un par de semanas, pues tenemos un reto por delante. Con la ayuda del Señor intentaremos llevarlo a cabo, que es estudiar el libro de Génesis. Y ahora veremos por qué. Y vamos a dirigirnos ante al Señor para que sea Él quien nos ayude. Señor y Padre, gracias por esta oportunidad de poder abrir tu palabra en libertad, Señor. Y te suplicamos ahora, Padre, que tu Espíritu Santo sea el que nos ayude a entenderla, Señor. Sabemos que para esto nadie es capaz, Señor, y dependemos de ti. Somos débiles, Señor, tú nos recuerdas cada día de que somos polvo y que solo tú, Señor, nos das vida. Lo haces a través de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Ayúdanos a glorificar su nombre, Señor, a exaltarlo a través del estudio de tu palabra, Señor, para conocerte más, para admirarte más, Señor, y para glorificarte como tú eres digno, Señor. Suple tú todas nuestras carencias y debilidades y que en todo, Señor, salgamos edificados para vivir, Señor, una vida más cerca de ti, Señor, que te glorifique en todo. Te lo suplicamos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Seguro que habrán escuchado la frase de: el que ignora la historia está condenado a repetirla, ¿verdad? Es cierto. El ser humano, por naturaleza, ante el desconocimiento o ante la ignorancia o el olvido, solemos repetir todas las cosas. Salomón dijo que no hay nada nuevo debajo del sol. Esto es un ciclo constante. Y también es cierto que, de la misma manera, si ignoramos quién es Dios, tenderemos a inventarnos a Dios. Si no sabemos quién es Él, más temprano que tarde, lo que haremos será repetir de nuevo todas las suposiciones que el hombre a lo largo de la historia ha imaginado acerca de Dios. Siempre es así. Pero claro, lo que es evidente es que si conocemos a Dios, si sabemos quién es Él, nos evitaríamos o nos evitaremos muchos problemas. Y para eso el Señor da su palabra, para conocerle, para saber quién es Él, para conocer a Él. Nuestro hermano Luis me hizo un gran favor, se lo pedí ayer, y es que en el boletín que se les reparte cuando entran, en la hoja principal están los puntos de la predicación. ¿Por qué? Porque son bastante extensos y al menos que lo tengan por escrito para poder seguir la predicación. Son 7 puntos exactamente. Porque lo que queremos ver es a nuestro gran y singular Dios. A nuestro gran y singular Dios. Él es, como se dijo hoy en la clase, lo más grande. Es el Dios de dioses, el Señor de señores. Pero también es singular, es decir, Él no se puede comparar absolutamente con nada. Absolutamente con nada. Él es único. No hay nada, absolutamente nada, que se pueda comparar con Dios. Leí una vez una frase que decía: dime cómo te acercas al Génesis y te diré cómo te acerca a las Escrituras. Y es cierto, porque unos leen Génesis quizás buscando saber
conocimiento de dónde venimos. Oye, ¿de dónde vengo? O también buscando conocimiento de por qué se creó todo. ¿Por qué? ¿Nunca se lo han preguntado? Bueno, muchos vienen al Génesis buscando respuestas para eso. Unos cuando leen Génesis, creen Génesis literalmente, y otros lo ven como algo alegórico. El que les habla lo cree literalmente. Otros buscan en el Génesis mensajes ocultos como aquella autoridad católica, apostólica y romana que decían que solamente ellos tenían el conocimiento de la verdad. Y vienen al Génesis buscando mensajes ocultos para encontrar mensajes que Dios quiso ocultar y darlos solamente a los más privilegiados. Otros buscan simplemente conocer, por entretenerse. E incluso, desgraciadamente, también en muchas iglesias se tiene al Génesis como un libro para contar historias para los niños. Pero, ¿qué es el Génesis? ¿Qué Dios nos quiere mostrar en el Génesis? ¿Quiere que sepamos de dónde venimos? ¿Quiere que sepamos quiénes somos? ¿O cómo se hizo la creación? ¿O cuántos días? ¿O crear temas de discusión para que teólogos estén opinando incansablemente si se hizo en 6 días o en 6 millones de años? ¿Qué nos habla de las Escrituras? ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de sí mismo? Y la palabra de Dios que comienza en Génesis y acaba en Apocalipsis. Bueno, el Señor Jesús lo dijo en el Juan 5:39. Ustedes examinan las Escrituras porque ustedes piensan que en ellas tienen vida eterna. Y ellas, dice el Señor Jesús, son las que dan testimonio de mí. Toda la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tiene un propósito: dar conocimiento de quién es Cristo. No es satisfacer nuestro deseo de saber de dónde venimos ni a dónde vamos. La palabra de Dios habla, por tanto, de Cristo. Habla de quién es Él. Habla de su persona, de su poder, de su naturaleza. Habla de por qué se hizo hombre. Habla de cuál fue la motivación central para que Él se hiciera hombre. Habla qué le movió. ¿Y qué le movió a Cristo a hacerse hombre? ¿Qué le movió a Cristo a hacerse hombre? 1 Timoteo 1:15 nos dice Pablo que palabra fiel y digna de ser aceptada por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a pecadores. Para eso vino el Señor, para salvar a pecadores. Él no vino para saber cómo vivíamos, Él no vino aquí para darte una mejor calidad de vida, vino a salvar a pecadores. ¿Y cómo lo llevó el Señor Jesús a cabo? ¿Cómo Él salvó pecadores? Todos conocemos Juan 3:16. La motivación, que amó. ¿Y qué fue lo que hizo? Dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él dio su vida. Bueno, pues de todo eso es de lo que habla la Escritura. A todo esto es lo que se llama el plan de redención del Señor. Un plan de redención que no comienza aquí en Génesis, cuando lees Génesis 1:1. Efesios 1:4 nos dice que ese plan de redención comenzó desde antes de que precisamente Dios creara todas las cosas. Y esto es crítico. Antes de que Dios creara todo, ya Él había previamente creado un plan. Dice Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Es decir, que antes de que Dios creara todas las cosas, Él ya sabía lo que iba a suceder y ya tenía un plan de redención. Y Pedro en su primera carta afirma que Cristo y su obra también fue un plan preconcebido por Dios desde antes de la creación. Primera de Pedro 1 nos dice, del versículo 18 al 20, sabiendo que no fueron redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él, Cristo, estaba preparado desde antes de la fundación del mundo.
Desde antes, ese plan de Dios de salvar estaba preparado antes de que Dios creara todas las cosas. Por tanto, nuestro acercamiento al libro de Génesis no es tanto meramente vamos a estudiar un libro por estudiar un libro. Es algo vital realmente. Porque nos va a ayudar a entender por qué Dios tuvo que planear todo esto desde antes. ¿Por qué Él tuvo que planear el plan de redención desde antes? ¿Cuál fue la motivación? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y cómo desarrolló Dios ese plan? Es tener el claro conocimiento, por tanto, de quién es Dios y qué es lo que está haciendo Dios. Es vital, por tanto, que nos acerquemos al Génesis sabiendo por qué Dios escribió el Génesis. No tiene un propósito entonces de enseñar necesariamente o únicamente cómo fueron las cosas creadas, sino porque es a través del Génesis que Dios va a indicar el camino dentro del plan de redención. Y lo primero que va a hacer es mostrarnos quién es Él. ¿Quién es nuestro gran y singular Dios? Grande porque, como dijimos antes, no hay nadie como Él. Nadie. Y singular porque no hay nada comparable a Dios. Absolutamente nada. Nada. Porque solamente, como se decía hoy en la clase, Él es el Dios de dioses, el Señor de señores. Y como dice la Escritura, porque Él es el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, no hay Dios fuera de mí. Veremos que Dios es grande porque a pesar de toda su omnipotencia, a pesar de toda su omnisciencia, es decir, de poderlo todo y de saberlo todo, a pesar de todo eso Él crea. ¿Por qué crea Dios sabiendo que esta creación le iba a ocasionar la muerte de su Hijo? ¿Por qué? ¿Ustedes nunca han escuchado eso de que aprendemos a través de nuestros errores? ¿Qué sucedería si yo supiera de antemano lo que va a suceder mañana? Y vamos a suponer que yo mañana sepa que, por ejemplo, si voy caminando por la calle voy a pisar un charco y me voy a manchar toda la ropa. Pues si lo sé con antelación, intentaré no pasar por ese charco. Dios sabía lo que iba a suceder cuando iba a crear. Sabía que el hombre se iba a rebelar contra Él. Sabía que iba a ocasionar la muerte de su Hijo y aún así Él crea. ¿Por qué? Porque ese gran y singular Dios es misericordioso. Y es lo que veremos. Un Dios que muestra su gracia redimiendo a personas que no merecen ser perdonadas. Y es singular porque Él muestra esa gracia de la única forma que solo el único Dios verdadero puede hacer. Muriendo el Creador en lugar de sus criaturas. Por eso el Evangelio es locura. Locura. Así que en esta mañana queremos ver, primero, que Dios es grande y singular porque Él es Dios creador y soberano. Segundo, Él es Dios grande y singular porque solo Él tiene vida en sí mismo. Tercero, Él es grande y singular porque Él es luz. Cuarto, Él es grande y singular porque solamente Él crea y da vida. Quinto, Él es grande y singular porque quiere relacionarse con sus criaturas. Sexto, Él es grande y singular porque Él es creador, pero también es sustentador. Y séptimo, Él es grande y singular porque Él es misericordioso. Misericordioso. Nuestro gran y singular Dios. No vamos de nuevo a tener la lectura que se ha tenido, pero todos me gustaría que la tuvieran delante, porque creo que es bueno seguir por donde vamos a ir. El Génesis fue escrito por Moisés. Es junto a los libros del Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio lo que se llama el Pentateuco. Los judíos le llaman la Torá, la ley. Esta Torá, este conjunto de libros, Moisés lo escribe a la segunda generación de israelitas.
Israel saben que salió de Egipto y aquella primera generación fue una generación dura de corazón, murmuradora, que siempre estaba quejándose a Dios por todo lo que Dios estaba haciendo. Y Dios, en castigo, mueren en el desierto, todos, salvo Moisés, todos. Y la segunda generación, es decir, los hijos que habían nacido en el desierto. A estos que no habían vivido lo de sus padres, no habían vivido lo que Dios hizo en Egipto cuando a través de aquellos milagros hizo que salieran de Egipto, el Señor le manda a Moisés que les escriba. Y en Números 36:13 dice: estos son los mandamientos y las ordenanzas que el Señor dio a los hijos de Israel por medio de Moisés en las llanuras de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Ahí, en ese momento, ellos estaban a punto de cruzar el Jordán, de entrar en la tierra prometida, y ellos debían de entender y conocer quién era el Dios a quien estaba sirviendo. Ellos debían de conocer de dónde venían y cuál era el motivo, la motivación de que ellos tuvieran que entrar en una tierra, qué es lo que se iban a encontrar y cómo debían de actuar. Ellos debían de entrar y matar y arrasar con todos aquellos pueblos que estaban en aquella tierra. Ellos tenían que lidiar ahora con la muerte y con el asesinato, con matar, cuando Dios previamente les había dicho: no matarás. ¿Por qué? ¿Cuál es? ¿Por qué debo de hacerlo ahora? Dios le pide a Moisés que escriba este libro para que ellos entendieran lo que Dios quería hacer con ellos. Aquel propósito entonces de esta Torá, de la palabra, es explicarle a este pueblo: tienes que entrar en la tierra, vas a conquistarla y tienes que saber por qué. Y para que sepas por qué, antes tienes que saber quién soy yo, dice Dios. Tienes que saber de dónde vienes. Y tienes que intentar, conociendo quién soy yo, no dejarte tentar. Ellos iban a entrar en un lugar donde estaban atestados de idolatría, donde iban a haber dioses de todo tipo. Recordemos que muchos de aquellos pueblos eran pueblos muy ricos. Claro, viniendo del desierto, prácticamente cualquier pueblo era rico en comparación con Israel. Y podían caer en la tentación de servir y de honrar a aquellos dioses pensando que aquellos dioses estaban bendiciendo a aquellos pueblos. Pero Dios quería que ellos destruyeran todo aquello. Todo aquello. Aquel pueblo necesitaba saber entonces todo acerca de Dios. Aquellos dioses de aquellos pueblos tenían forma de animales, tenían forma de astros, de estrellas, adoraban al sol, adoraban a la luna, adoraban a los animales, adoraban a todas las criaturas. Habían dioses que representaban el alimento, eran dioses que representaban que eran a través de esos dioses que los pueblos recibían comida. Había otros que representaban la fertilidad, dioses que, según los pueblos, eran los que a través de ellos los seres humanos podían procrear. Habían dioses que, según aquellos pueblos, fueran babilónicos o egipcios, decían que la creación se había creado a través de luchas intestinas entre los propios dioses. Un dios luchaba contra otro dios, se creaba una explosión, se creó la tierra, se creó las lunas. Había unos dioses que decían que la creación fue fruto de prácticas sexuales, y no voy a ser específico porque son realmente horrendas, y que a través de esas prácticas sexuales se creó todas las cosas. Eran dioses que eran vengativos, eran dioses que incluso para perdonar a los pueblos les mandaban a sacrificar a sus propios hijos, a quemarlos vivos. Esos eran los dioses que se iban a encontrar Israel cuando entrase en la tierra prometida. Por el contrario, cuando leemos Génesis 1 hasta este versículo 3 del capítulo 2,
En contraste con todas esas perversiones, el Dios de la Escritura se presenta como un Dios singular, soberano, trino, en quien está la vida y que da la vida, que es luz y que no es tinieblas, que es singular porque ama, porque no crea para castigar, sino para tener una relación cercana con sus criaturas. Él crea porque muestra así su gracia y su misericordia. Es la gran diferencia entre este Dios y los dioses de aquellos pueblos. Dios es singular entonces porque es creador y debido a que es creador es soberano. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta afirmación es la declaración que debiera resumir todo lo que viene a continuación. Y de hecho resume todo lo que vamos a leer de la creación. Esta afirmación nos quiere mostrar la relación de Dios con lo creado. Él es soberano. Primero, Dios no se va a molestar a decirte, mira, yo vengo de este sitio o de aquel otro sitio. Dios creó. Dios creó. Él es soberano. La soberanía de Dios parte precisamente de este versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, todo, absolutamente todo, visible o invisible, es creado por Dios. Por tanto, si Él es creador de todas las cosas, Él es el dueño de todas las cosas. El ser humano se ha cogido para sí algo que nunca le ha pertenecido. No solamente la creación, sino también incluso su propia vida. Todo es de Dios. Y por tanto, ya que Él lo creó, Él es su dueño. Pablo lo dice en Romanos 9, 20, 21. Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que le modela, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso deshonroso? Dios es el dueño de todo. Eso es algo que el ser humano siempre se ha revelado. ¿Nunca han escuchado eso de yo soy dueño de mi cuerpo? Yo soy dueño de mí mismo. Yo hago lo que yo quiero. Eso es rebelarse contra Dios. Eso es fruto de la maldad, no de la sabiduría humana. De la maldad del ser humano. Dios es el único dueño de todo, porque Él creó todas las cosas. Y Él decide crear, y lo hace en la forma y en la manera que Él quiere. Este versículo 1 resume quién es Dios. No hay Dios fuera de Él. Pero además no hay nada que no esté sujeto a Él. Todo depende de Él. Todo, absolutamente. ¿Por qué? Dice Pablo en Colosenses 1, 16 y 17, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Fíjate, permanecen, no solamente Él crea, sino que Él las cuida. Él es dueño, creador y sustentador. Dice Hebreos, Él es el resplandor de su gloria, Hebreos 1:3, es la expresión exacta hablando de Cristo, de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Dios crea y sostiene, sustenta. Así que somos testigos de esta singularidad de Dios. En diferencia con todos aquellos dioses que entre ellos tenían luchas para conquistar, para crear, Dios crea, sustenta. ¿Por qué? Porque Él es preexistente a todo eso. La idea que había en Babilonia era de que la materia empezó a existir en el mismo momento que Dios empezó a existir. Evidentemente eso es una herejía. Dios siempre ha existido. Él es eterno.
Nada es igual a Dios. Por lo tanto, Dios, que crea todas las cosas y que las sustenta, es el creador y sustentador. Y nada hay igual a Él. Eso lo hace singular. Singular. Pero también es singular porque solamente Él tiene vida en sí mismo. Fíjate el versículo 2. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Como Dios creador, por supuesto que Él pudo crear todo perfecto en un instante. Pero detrás de la forma de crear por parte de Dios hay un propósito de instrucción. Todo lo que Él crea y cómo lo crea tiene también el propósito de enseñarnos algo. Esa frase de desordenada o sin orden y vacía significa literalmente que no tiene forma definida y que no hay vida en ella. No hay vida en ella. Y que solamente había vida en Dios. Y Dios, su Espíritu, dice, estaba sobre la superficie de las aguas. No había nada vivo. Absolutamente nada vivo. En contraste con aquellos que dicen que fue el momento en que se crea todo y después de millones de años que se unieron una serie de bichitos y que Dios... No había nada. Si Dios se hubiese quedado ahí, nunca, jamás hubiese habido vida. Si Dios hubiese creado en ese momento la tierra vacía y desordenada, por muchos millones de años que hubiesen pasado, jamás hubiera habido vida. Solamente había alguien en ese momento vivo, y ese era el Espíritu de Dios que estaba sobre la superficie de las aguas. Por eso Dios es singular, solamente Él es vida. Solamente Él es vida. Juan escribió acerca de Cristo en Juan 1, 3 y 4, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Por qué? Mira el versículo 4, porque en Él estaba la vida. En Él estaba la vida. Dios es grande y singular porque solo Él en sí mismo tiene vida. Y la vida era la luz de los hombres. Así que lo que vemos es que solo Dios, no solamente lo creó inanimado, sino que solamente Él tenía vida. Por lo tanto, todo lo que va a tener vida parte de la voluntad del único que tiene vida. Pero fíjate, también Dios es singular porque Él es luz. Génesis 1, del 3 al 5. Y dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana un día. El primer acto creador de Dios después de los cielos y de la tierra, ¿qué fue? La luz. Este es un versículo que a muchos les trae de cabeza. Y les trae de cabeza porque el versículo 14 dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean las lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así, y dice, vamos a ver, si eso pasa en el día cuarto, ¿cómo ahora todavía? Antes, dice Dios que hay luz. Esto sucede básicamente porque seguimos pensando desde el punto de vista de las personas. Hay que ponerse en el lugar del Señor. Pensar, Él pone esto aquí para que nos pongamos en su lugar y pensemos como Él piensa. Él crea la luz, pero no es la luz que emana de las estrellas. Estas no están todavía creadas. Esa luz es Dios mismo. Dios está diciendo de sí mismo, yo soy luz, y Él creó la luz. Y eso no debe de asombrarnos, para nada. La palabra nos dice una y otra vez que Dios es luz. Claro, no sé lo que hemos pensado muchas veces cuando leemos los versículos que dice que Dios es luz, pero Dios es luz. Solamente Él es luz.
y en Él no hay tinieblas. Dios no necesita ni sol, no necesita luna, no necesita estrellas para proporcionar luz. Él es luz, dice Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios mismo era la luz para aquellos 3 primeros días de la creación. Solamente Él es luz. Y fíjate Apocalipsis 22:5. En la nueva creación no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol. ¿Por qué? Porque Dios el Señor los iluminará. Dios mismo, Él es luz. Dios de una forma milagrosa proporcionó luz desde ese primer instante hasta que llegó el cuarto día y creó el sol, la luna, las estrellas. Pero esa luz no se reduce a la luz física. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquí también hay un propósito de Dios, cuando aquella segunda generación les está diciendo, fíjate, Dios es luz, Él creó la luz, pero también Él es la luz sabia, de sabiduría. Esa luz es mucho más importante que la luz del día y de la noche, porque es la luz que da vida eterna a todos aquellos que creen en Cristo. Los que no creen serán condenados, dice Mateo 8:12, a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Solo Dios es luz, y es una luz admirable. Y eso es lo que marca la diferencia vital entre el verdadero Dios y cualquier otro Dios. Solo Dios es luz porque solo Él es verdad. Porque solamente Él es santo. Porque solamente Él es justo. Ese es el contraste entre la luz y las tinieblas. Esa es la diferencia entre cualquier ídolo y Dios. Solamente Dios es singular porque solamente Él es verdad, porque solamente Él es santo, porque solamente Él es justo. Juan, en su primera carta, también en el versículo 6 del capítulo 1 nos dice, si decimos que tenemos comunión con Cristo y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y dice el versículo 5, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Fíjate, no se nos dice que Dios es una luz, sino que Él es la luz. La luz. No hay luz fuera de Dios. No lo hay. No la hay. La luz es parte de la esencia de nuestro Dios singular. Nada. El mensaje es que Dios es sin reservas, completa y absolutamente santo, sin mezcla de pecado, sin contaminación de iniquidad y sin ningún indicio de injusticia. Nada. Aquel pueblo tenía que saber, este es el Dios a quien sirves. Dios es luz y su plan es que todos los creyentes hagamos resplandecer su luz. Dice Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Dios es el creador de la luz física, pero también es el dador de la luz espiritual. Es por medio de esa luz que podemos ver la verdad de Dios. Muestra cómo es Dios realmente. Y nos muestra qué es la verdad, qué es la vida. Bueno, ¿quién es la verdad y quién es la vida? Cristo. Pero también Dios es singular porque solamente Él da la vida. Fíjate, es singular porque Él es Dios creador y soberano. Es singular y grande porque solamente en Él está la vida. Solamente Él es luz, pero solamente Él puede dar la vida. En contraste con aquellos dioses
que decían que de ellos emanaba la vida. Solamente Dios puede dar vida, y lo encontramos desde el versículo 6 hasta el versículo 25. Yo sé que quizás a alguno le gustaría que yo empezara aquí ahora a desgranar estos versículos para ver cómo fueron las cosas. No, no es el propósito de Génesis. Nunca se olviden. No es el propósito de saber si el día duró 24 horas o 24 millones de años. Ese no es el propósito. No pierdan el tiempo en eso. Está para mostrarnos quién es Dios. Quién es el gran Dios a quien adoramos, a quien alabamos. Dios es singular porque Él da la vida. Del 6 al 25, Él da la vida. Dice la lectura: entonces dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y fue la mañana el segundo día. Entonces dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos, y que aparezca lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla, y árboles que den fruto sobre la tierra según su género, con su semilla en él, y fue así. Y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semilla según su género, y árboles que dan fruto con su semilla en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana del tercer día. Entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones y para días y para años, y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche. Hizo también las estrellas. Y Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para dominar en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana el cuarto día. Entonces dijo Dios, llénense las aguas de multitudes de seres vivientes y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales están llenas las aguas según su género, y toda ave según su género, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, sed fecundos y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fuere la tarde y fue la mañana el quinto día. Entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, según su género, ganados, reptiles y bestias de la tierra según su género, y fue así. E hizo Dios las bestias de la tierra según su género, y el ganado según su género, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su género, y vio Dios que era bueno. De aquella tierra desordenada, vacía, Dios crea vida. Solo la vida viene de Él. Solamente la vida viene de Él. En el segundo día, Dios separa las aguas. Él forma los cielos que vemos ahora. Y en el tercer día causa que se junten todas las aguas en un punto y que la tierra seca se vea. Y Dios ahora crea vida. Vida en la vegetación, vida en las hierbas, vida con los árboles frutales. ¿Y qué dijo Dios? Que todo aquello era bueno. Crear el sol, la luna, las estrellas. ¿Y qué vio Dios? Que todo era bueno. Creó todos los seres vivos de los mares, de los cielos, todo lo que vuela, todo lo que está sobre el mar o debajo del mar. ¿Y qué vio Dios? Que era todo bueno. Creó a todos los animales terrestres, a todo. A todo. Aquí no hay ni siquiera un punto de plantó una semilla. No, hágase la hierba y salió la hierba, hágase el árbol y salió el árbol. Es lo que se llama el de ex nihilo, de la nada. Toda la creación de Dios se llenó de vida, porque Él dio vida, porque Él es el único Dios que puede dar vida. Por eso nuestro gran Dios es nuestro gran Dios y singular Dios. Solamente
Él puede dar vida, porque recordemos, solamente Él es vida. ¿Y qué dijo el Señor de toda esa vida? Que era bueno. ¿Por qué? ¿Y por qué era bueno? Porque estaba cumpliendo el propósito para el cual todo eso fue creado. Todo aquello fue creado por un propósito. Que nosotros pudiéramos vivir ahí. Él creó la totalidad del universo para preparar el hábitat perfecto para la corona de sus criaturas, de su creación. ¿Por qué? Porque Él quería relacionarse con esa criatura. Dios es singular porque quiere relacionarse con nosotros. Dios es singular porque quiere relacionarse con nosotros. Dice el versículo 26 al 28, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Ese Dios soberano, que en sí mismo tiene vida, que Él es la verdad, Él es luz, que Él da vida, Él quiere relacionarse con el ser humano. Y ustedes dirán, bueno, ¿y dónde está lo asombroso? Lo dijimos al principio. Que Él sabía que ese ser humano iba a ser la causa de la muerte de su hijo. Ese es nuestro gran y singular Dios, que aun sabiéndolo, nos creó. Y no solamente nos creó, sino que no creó una creación desastrosa con el objetivo de castigarnos por el pecado que ya íbamos a cometer, sino que lo creó todo bueno, porque Dios es así de maravilloso. No es un Dios rencoroso, no busca, sino solamente tener una relación con nosotros. Esa frase de a su imagen y conforme a su semejanza, primero fíjate que habla en plural, hagamos. Y aquí ya Dios está mostrando como Dios trino. El hombre es hecho a la imagen del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Segundo, esa palabra imagen significa sombra, apariencia. El hombre es la sombra de Dios en la tierra. Es decir, va a representar a Dios sobre la tierra. ¿Cómo lo va a representar? Pues Él va a sojuzgar la tierra, va a ejercer dominio sobre la tierra, sobre todo ave del cielo y sobre todo ser viviente. Va a tener esa responsabilidad de cuidar de la creación. El hombre representaba a Dios en aquel momento sobre la tierra. Conforme a su semejanza, habla de su carácter, de su naturaleza. Dios creó al hombre con la capacidad de poder representar los atributos comunicables de Dios: amar, sentir. Todo eso se perdió con el pecado de Adán y de Eva. Pero Efesios 4:24 nos dice que por Cristo vamos a ser vestidos del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios, de nuevo seremos creados en justicia y santidad de la verdad. El hombre fue creado justo, fue creado santo, sin mancha. Así fue creado el hombre, a la imagen y conforme a la semejanza de Dios. Como Dios podíamos y podemos, aún porque el pecado no ha destruido toda nuestra semejanza, razonar,
tener voluntad, tener emociones. Pero por causa del pecado, nuestra santidad, nuestra moral, que era también parte de la imagen de Dios, se destruyó. Pero Dios en un inicio crea así, para que pudiéramos tener una relación de igual a igual con Él. Eso es algo que nos cuesta entender. Dios creó al hombre para que tuviéramos una relación con Él mismo. Fíjate el versículo 28. Él les habló, les dijo. Esa imagen era tan distinta de aquellos dioses paganos, de los egipcios, de los babilonios, de los cananeos. Aquellos dioses que lo único que querían era subyugar al hombre, mortificar al hombre, que lo único que buscaban del hombre era esclavitud, que lo único que buscaban del hombre era, permítame la expresión coloquial, amargarles la vida. Tenían que sacrificar a sus hijos, tenían que pasar por necesidades, por hambre, por miserias. Dios no creó así al hombre. Lo creó a su imagen y semejanza para que tuviera una relación maravillosa con Él. El salmista dice en el Salmo 8:5 que Él nos hizo un poco menor que los ángeles, pero fuimos coronados de gloria y majestad, aunque es un salmo mesiánico también, hablando de Cristo hecho hombre, habla del hombre. Pero cuando el hombre peca en Génesis 3, toda esa imagen moral, ese compañerismo con Dios, se pierde. Pero fíjate, no fue el propósito de Dios, no fue el propósito inicial de Dios. Por eso ha sido necesario que Cristo muriera en la cruz. Por eso Cristo muere en una cruz, por eso Cristo se hace hombre y muere en una cruz, para restaurar aquella imagen que el pecado dañó, para que tuviéramos de nuevo una relación correcta con Dios. Por eso es imposible que sin Cristo podamos tener una relación correcta con Dios. Por eso es imposible que sin fe en Cristo podamos agradar a Dios. Imposible. Por eso es imposible acercarnos a Dios si no es por Cristo. Imposible. ¿Por qué? Dice Pablo en Colosenses 2:13, porque estábamos muertos en delitos y en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne. ¿Y qué hizo Cristo? Nos dio vida. Esa vida inicial que hubo en el Edén, Cristo nos la dio. ¿Cómo lo hizo? Perdonando todos nuestros delitos. Y sigue diciendo Pablo en Colosenses 3:10, y ahora os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Ahora todo creyente está siendo renovado a aquella imagen que había en el Edén, pero que tendrá su fin, cuando estemos con Él. Claro que ahora tienes luchas, claro que tienes dudas, claro que tienes miedos, claro que surgen muchas ideas en tu cabeza, claro. Recuerda que has caído. Pero también recuerda que Cristo murió y te va renovando de gloria en gloria. Te va cambiando. ¿Por qué? Porque su propósito es que volvamos a tener, como Adán y Eva, aquella relación que hubo en el Edén. Dios es singular, porque es un Dios que da esa vida para tener una relación con nosotros, una relación personal. Pero también Dios es singular porque Él es sustentador. Dice el versículo 29 y 30, y dijo Dios, he aquí que yo os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra. Y todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto os servirá de alimento. Y a toda bestia de la tierra, a toda ave de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y fue así. Toda aquella tierra que Dios creó, sustentaba. Y todo aquel sustento venía de Dios.
Él ordenó que todo fuera para el sustento de aquellas criaturas. Dios no solamente creó y nos dejó allí, venga, ahora búscate la vida. Él sigue sustentando todas las cosas, como dijimos antes. Hoy en día hay cierta polémica por el famoso cambio climático y cómo buscan el ser humano luchar para intentar revertir ese supuesto cambio climático que está habiendo y que supuestamente destruirá a toda la humanidad en 100 años. Qué ignorantes llegamos a ser. Esto no depende de ti. No depende de la humanidad ni de toda la maldad del ser humano. Dios es tan singular que Él sustenta y lo seguirá siendo siempre. La palabra nos dice que nunca dejará de haber siembra y sementera. Nunca dejará de haber verano, otoño, invierno, primavera. Nunca. Dios nunca dejará que su creación sea vencida por el pecado. Nunca. Si estos hombres que proclaman ese tipo de cosas fueran a la palabra de Dios, buscaran a Dios, todo cambiaría completamente. Pero Dios no solamente crea, sustenta, cuida de su creación. Toda aquella creación, Dios es quien sustenta. Dice el salmista en el Salmo 65, tú visitas la tierra y la riegas en abundancia, en gran manera la enriqueces. El río de Dios rebosa de agua, tú les preparas su grano, porque así preparas la tierra. Riegas sus surcos abundantemente, allanas sus camellones, las ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú has coronado el año con tus bienes, y tus huellas destilan grosura, destilan los pastos del desierto, y los collados se ciñen de alegría, las praderas se visten de rebaños, y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo, sí, cantan. Ese era un salmo que se cantaba cuando se recogía las cosechas en Israel, y Israel reconoce, todo esto ha venido de ti, todo esto viene de ti. Tú has coronado el año con tus bienes, y fíjate, y tus huellas, y en tus huellas, en tus manos, se muestran en todo lo que estamos recogiendo. En tus manos hacedoras vemos que hay grosura. Están los pastos del desierto, están los collados que se ciñen de alegría. Vemos tu mano en todo eso. Dios es el sustentador. A veces nos angustiamos por qué hemos de comer o qué hemos de beber, ¿verdad? Nos angustiamos. ¿Por qué te abates, oh alma mía?, dice el salmista. ¿Por qué te abates? ¿Por qué estás siempre pendiente de cosas que tú sabes que es el Señor quien lo provee? ¿No vales más que 2 pajarillos? ¿Y ves los pajaritos que pasan hambre? ¿Cuánto más tú, que Él te hizo a su imagen y semejanza? ¿Cuánto más tú? Dios es singular. Nunca te olvides, no es como uno de nosotros. Y no nos trata como nos merecíamos. ¿Por qué? Porque Dios es singular, porque Él es misericordioso. Misericordioso. Dice el versículo 31 y hasta el final, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El relato de toda esta creación presenta a Dios como Dios bueno. Él mismo dice que todo lo que creó fue bueno en gran manera, lo que muestra el carácter de Dios. Solo Él sabe lo que es bueno y qué no lo es. Está mostrando en todo este orden, en todo este propósito perfecto
de su soberanía, de que tiene vida en sí mismo, de que es verdad, de que Él solamente da la vida, de que Él quiere relacionarse con el hombre porque lo ama. En el sustento muestra su misericordia. Muestra su misericordia. Muestra un Dios extremadamente generoso. Dijo Dios que todo lo que había creado era bueno en gran manera y descansó. ¿Por qué es Dios misericordioso? ¿Dónde se muestra en toda esta creación la misericordia de Dios? Como dijimos al principio, Dios sabía lo que iba a suceder. Por eso, desde antes de todas las cosas fueran creadas, Él ya planeó su redención. Aún así lo creó todo bueno. Si eso no es misericordia, ¿qué es? El plan de redención es desde la eternidad. La cuestión del pecado no fue algo inesperado que cogió a Dios desprevenido y que dijo, ¿y ahora qué hago? Bueno, voy a hacer... No. Él sabía lo que iba a suceder. Aún así, y sabiendo que todo eso iba a ocasionar la muerte de su Hijo, lo crea todo bueno y perfecto. Él no crea nada con la mirada puesta en castigar a aquellos que en un futuro inmediato iban a pecar contra Él. Lo hizo todo maravilloso, en palabras de Dios, bueno en gran manera. Aquí vemos la singular misericordia de Dios, que no nos da, porque nunca lo ha hecho lo que merecemos, sino lo que no merecemos es lo que nos da, y que tiene su punto culminante en la cruz de Cristo. Porque Cristo tomó el lugar de pecadores que no lo merecemos. Merecemos la muerte, merecemos vivir en un mundo caído, destruido totalmente, pero Dios no hace eso. Los dioses de aquellos paganos castigaban de forma horrenda al ser humano, y según ellos, por su maldad, Dios envía a su Hijo a morir. Dios es singular porque solamente Él es misericordioso y así quiere ser conocido. Dice el Salmo 111, aleluya, daré gracias al Señor con todo mi corazón, en la compañía de los rectos y en la congregación. ¿Por qué? Porque grandes son las obras del Señor, buscadas por todos los que se deleitan en ella. Esplendor y majestad es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho maravillas para ser recordadas, es clemente, es compasivo el Señor. Ha dado alimento a los que le temen, recordará su pacto para siempre. Ha hecho conocer a su pueblo el poder de sus obras, al darle la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y justicia, fieles son todos sus preceptos, son afirmados para siempre jamás. Ejecutados con fidelidad y rectitud. Él ha enviado redención a su pueblo, ha ordenado su pacto para siempre, santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Fíjate la alabanza del salmista. Reconoce que todo viene de Él, que todo ha sido creado por Él, que todo el sustento viene de Él. Y dice el versículo 7, las obras de sus manos son verdad y justicia, fieles todos sus preceptos, son afirmados para siempre jamás, porque ahí muestra el Señor su misericordia. La creación muestra el carácter de Dios. Todo lo que hemos visto tenía el propósito para que aquel pueblo supiera a qué Dios iban a servir. Tenían que conocer a Dios. Tenían que conocer de Dios su gracia, su misericordia. Tenían que conocer de Dios su poder, que Él es el que tiene vida y el dador de la vida. Y es el único Dios verdadero. Necesitamos recordarlo. Necesitas recordarlo. En los afanes de la vida llega un momento
en que te olvidas de su gracia, de su misericordia. Pero recuerda que su gracia y su misericordia tienen su máxima expresión en la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo. Debes recordar quién es Dios. Y que esa memoria que hagas de Dios te sostenga cada día. No hay Dios como nuestro Dios. No hay nadie como Él. Y si ahora tienes vida, y no me refiero a la vida física, sino a la vida espiritual, se la debes a Dios. Y si hoy estás aquí escuchando el Evangelio, es por la misericordia de Dios. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento de la verdad y sean salvos. Ese es nuestro gran y singular Dios. El relato de la creación no es un tratado para saber cómo fueron las cosas, ni para que tú sepas cómo se crearon, ni para que discutas con uno que piensa que se creó en 7 días o en 7 millones de años. Es para tener el ánimo para perseverar en ese Dios grande y singular que tenemos. Ese es nuestro Dios. Para perseverar en la salvación que nos ha sido dada por la misericordia de un Dios singularmente misericordioso. Para que recuerdes que tu esperanza no está en tus fuerzas, sino en que Dios es luz y que no hay ninguna tiniebla en Él y que Él es verdad y que si Él te salvó, te glorificará. Te glorificará. Para recordar que ese gran Dios y ese gran singular Dios es soberano. Esto suena y lo decimos, nos hinchamos la boca con esa frase, con esa palabra. Es soberano. Él no se va a amoldar a ti, a tus gustos, a tus deseos. Somos nosotros que tenemos que ser conformados a la imagen de Cristo. No, Cristo se va a amoldar a nuestros intereses. Él es soberano. Y si realmente has sido salvado, ¿lo va a hacer? Lo va a hacer. Hubo un hermano que vivió 100 años antes de Lutero, John Hus se llamaba, Hus, ganso en holandés. Ese hombre fue quemado en una cruz. Quemado en una pira. Fue quemado vivo por su fe en Cristo. Y él dijo siempre que si no llega a ser por la misericordia de Dios, él nunca hubiese llegado a aquella pira. Y en aquella pira quemándose, dio gracias al Señor por poder estar ahí, porque estaba siendo partícipe de los sufrimientos de Cristo. Y se gozaba en ese momento. Él sabía que no podía resistirse si esa era la voluntad de Dios, un Dios soberano. ¿Para qué? Dios, no me quiero resistir, quiero que uses esto para tu gloria. Y así todos los hombres y mujeres que durante la historia de la cristiandad han sido martirizados. Es impactante ver cómo al principio de la iglesia, el propósito de los cristianos era, el siguiente paso a dar era, ¿cuándo voy a ser martirizado? ¿Cuándo voy a ser martirizado? Y muchos eran martirizados en circos romanos, otros eran martirizados en los pueblos, les hacían vacío, incluso por sus propias familias. Pero llegó un tiempo, una época, unos 300 años después, donde un rey, un emperador, hace un edicto, y en ese edicto dice, no se persigan más a los cristianos. Y se quedaron descolocados. Pero, ¿y ahora? ¿Y ahora? Siempre ha existido en todo creyente la idea de que su vida es una vida para glorificar a Dios, cualquiera sea la situación, cualquiera sea las circunstancias, porque Él es el único Dios soberano, el único Dios vivo, veraz y fiel, el único. Y mira, vivas lo que estés viviendo ahora, solo tú sabes. Vivas lo que vayas a vivir dentro de el tiempo que sea,
No te olvides de una cosa. El mismo Dios que creó los cielos y la tierra volverá de nuevo a hacerlo todo nuevo. Y tú, si perseveras, estarás ahí. Y dice Apocalipsis 22, 1 y 5, y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de frutos, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y ya no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Eso es lo que el Señor hizo, que el pecado intentó destruir, pero que Dios volverá a hacer. Señor y Padre Celestial, gracias por esta tremenda promesa, Señor, y esperanza, de saber que no estamos adorando a un Dios cualquiera, de que tú no eres un Dios más inventado por los hombres. Eres el único Dios verdadero, porque no hay nadie como tú, Señor. Eres totalmente distinto a los demás. Solo tú eres creador, solo tú, Señor, eres soberano. Solo tú, Señor, das vida, porque solo en ti está la vida. No hay vida fuera de ti, Señor. Te damos las gracias por habernos dado vida en Cristo, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque solo tú has podido hacer esa obra, Señor. Te damos las gracias, Padre amado, bendito, porque tú, Señor, nos has creado para tener esa relación contigo. Ese fue tu propósito, que el pecado intentó destruir, pero que, Señor, tú has restablecido en Cristo Jesús. Y estamos confiados con la esperanza de saber que un día tú, Señor, completarás esa comunión plena contigo el día en que estemos en tu presencia. Anhelamos ese día, Señor. Gritamos, Maranata, ven ya, Señor, porque anhelamos estar contigo para siempre. Gracias, Dios bendito, porque mientras dure esta peregrinación por esta tierra, tú eres nuestro sustentador. Todo viene de ti, Señor. Gracias, Padre amado, porque ese siempre fue y ha sido tu propósito. Porque tú no nos dejas, nunca nos has desamparado, siempre has estado ahí. Y porque tu misericordia son nuevas cada día. Gracias, Señor. Padre, ayúdanos a vivir vidas que te agraden en todo, que alaben tu nombre, que te bendigan. Dios mío, que te consideremos en todos nuestros caminos, que veamos el gran Dios que tenemos en cada paso que demos. Gracias por las situaciones por las que tengamos que pasar. Gracias, Señor, por las pruebas. Gracias, Señor, por las situaciones de esta vida. Porque sabemos que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que en ti confían, Señor. Te suplicamos, eso sí, que tú aumentes nuestra fe cada día. Que tú vayas, Señor, haciéndonos crecer, no solamente en conocimiento intelectual, sino sobre todas las cosas en relación personal contigo, porque tú, Señor, quieres tener una relación con nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo que nos has dado, Señor, que son las arras de nuestra salvación, que nos da y nos confirma de que somos hijos tuyos, y que ahora, Señor, tú eres nuestro Padre. Sosténnos, Señor. Ayúdanos a gozarnos de esta gran salvación y a gozarnos de tu presencia en nuestras vidas. Ayúdanos a glorificar tu nombre, Señor. A alabar el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador, a través del cual podemos ahora estar en esta relación contigo. Bendito sea su nombre.